para todo el romo del mundo bebérselo como el fin del mundo y hacer todo lo que tengan que hacer. Sí, así es. Antes de referirme al tema de la Semana Santa, debo enviarle un saludo a mi querida provincia. Como siempre, orgulloso Sí, de ser de mi provincia, Hermanas Mirabal, de esas tres heroínas. Sí. San José de Conuco y Ojo de Agua. Retomando el tema de la Semana Santa, es evidente de que la Semana Santa se ha convertido en una parranda, más que la misma Navidad. La parranda se... Es penoso tener que decir eso, porque donde en la Semana Santa debiéramos de concentrarnos a nivel familiar con los hijos, a reflexionar, quizás como se hacía antes, a escuchar los temas religiosos, como algunas películas que se presentan para uno ver cómo eran los acontecimientos de nuestro poderoso Señor Jesucristo. Pues la gente ha cambiado. La gente ha cambiado la Semana Santa y la ha convertido en una parranda más que la Navidad, como dije anteriormente. Anteriormente, yo recuerdo siendo yo adolescente en mi campo, San José de Conuco, la gente hacía todo antes de todos los oficios que se necesitaban en la casa como hogar, pues la gente lo hacía para cuando llegaba sobre todo el día del viernes, que es el día más sagrado de todos, pues la gente ya estaba en paz, en reflexión, ni siquiera hacía bulla, ni siquiera alto hablaba la gente. Lo que quiere decir que la gente ha cambiado lo que es el origen de la Semana Santa y bueno, ya que la gente lo ha cambiado, se está dirigiendo a lo que antes no se hacía, las playas, y pues ya que lo hacen, nosotros pedimos a la sociedad dominicana que ya que se va a dirigir a las playas, a los balnearios, que lo haga con mucho comedimiento, que no ligue la bebida alcohólica con el guía. Si vas a manejar, que no tome bebidas alcohólicas. Si va a tomar bebida alcohólica, que no maneje. Yo creo que si los dominicanos nos concentramos en que nos vamos a divertir, ya que lo vamos a hacer, pero hacerlo con prudencia, hacerlo con el mayor comedimiento, de tal manera que evitemos las tragedias, que evitemos la sangre, que evitemos que el luto llegue a la casa, a los hogares dominicanos. Y yo creo que si los hacemos así, evitamos de que usted que nos está mirando, usted que nos está oyendo, pues no sea uno más de las estadísticas de los fallecidos en el asueto de Semana Santa. Yo quiero que, perdón Claudio, que hagamos un lema de conciencia. Y ese lema para la próxima semana que tengamos que venir a cabina sea: yo voy a salir de la cifra fatal. Siempre hay una cifra. Entonces, propóngase usted que usted no va a estar dentro de esa cifra de muertos, que usted no va a estar dentro de esa cifra de accidentados. Si usted se lo propone y me lo propongo yo, probablemente el próximo domingo estaremos felices, porque probablemente sucedan acontecimientos de esta índole, pero que sean en menor proporción. Así y que sean cosas que sean una desgracia y no sean provocados por la imprudencia, por la torpeza y por todas las cosas que nos pasan a los seres humanos que no entiendo. Doctor Sosa, usted hablaba hace unos segundos que los tiempos han cambiado, que la gente han cambiado. Y yo lo único que digo, los tiempos han cambiado, sí, pero han cambiado para amar. Porque como usted decía, ese Viernes Santo era un día sagrado. Yo recuerdo que cuando niños hacíamos la travesura y no nos daban la pela el Viernes Santo. ¿No te la acumulaban? Me la acumulaban porque era un día sagrado. Mi madre no hacía el oficio, lo hacía el jueves temprano, porque el viernes era el día del Señor. O sea, en el algo, en la costura,
de los dominicanos, la cultura que venimos arrastrando en la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, era que el Viernes Santo, recuerdo que incluso había que buscar, creo que agua bendita, y había que santificar el agua, y no podía hablarse con él. O sea, toda una cultura que la Iglesia Católica no ha puesto, pero lamentablemente los tiempos han cambiado. Aquí los sábados santos, específicamente en Altos de Chabón, y en la mayoría de los hoteles y las discotecas grandes, el sábado santo el día, porque fíjate que también hacemos una pausa el Viernes Santo, pero el sábado santo es la caboza, ahí hay conciertos populares, ahí se bebe y hace de todo, y no dista nada de diferencia entre el 31 de diciembre y un Viernes Santo en la actualidad. Quería decir que, e incluso, no solamente que en la época en tiempo de antes, había una solemnidad muy grande por esos días, sino que las historias que se escuchaban, fulano se convirtió, lo voy a decir textualmente, en el lenguaje llano del pueblo, fulano se convirtió en pecado porque se tiró un río, fulanita iba corriendo por ahí porque le echó un dicho, como decían antes, a una persona y la tela se abrió y se enterró de la cintura para abajo. Hubieron dos compadres que están pegados porque se quedaron pegados, se pusieron a inventar Viernes Santo. O sea, todas esas historias. Que no se puede comer carne. No se podía comer carne, que hubo un árbol que se hizo se mochó un árbol y botó sangre. Todas esas historias corrían siempre, año por año, y las personas la daban como una realidad. Aunque hay que aclarar que el tema de la Semana Santa es un tema dogmático. Cuando el emperador Constantino aceptó el cristianismo, que comenzó a llamarse el catolicismo después, muchas de las creencias del politeísmo romano pasaron a la Iglesia Católica. La Semana Santa, fíjense que la Semana Santa cae tanto en marzo como en abril, y es por un asunto del calendario juliano que se utilizaba en Roma, que había que adaptarlo al calendario gregoriano, que fue una mezcla del calendario griego con el romano. Por eso que ustedes ven esa diferencia, que algunas veces cae en marzo, otras veces cae en abril, al principio o al final o en el medio. Es por un asunto puramente de adaptar la fecha al calendario, porque se supone que si Jesús murió un viernes, ese viernes tenía un día, sea cual sea, tenía un día 15, 20, pero para adaptar los días de Semana Santa al calendario, se hizo esos ajustes. La vida y obra de Jesucristo está probada tanto históricamente como espiritualmente. No solamente los evangelios que se conocen, sino que escritores romanos como Tácito, Flavio Josefo, Plinio el Viejo y otros sí hablaron sobre Jesucristo. Le llamaban el virtuoso, un hombre bueno, y Flavio Josefo llegó a catalogarlo como un hombre santo. La vida de nuestro Señor Jesucristo de por sí es todo un milagro. Primero por el embarazo sobrenatural que tuvo su mamá a través del Espíritu Santo. Luego su mensaje de amor y perdón. Jesús nos enseñó a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y nos mostró que el camino de la paz y de la comprensión es el mejor camino para resolver todos los problemas. No ha sido Omar Ramírez. Omar Ramírez es una persona muy religiosa, al cual yo aprecio mucho, y muy liberal, por cierto. Amén. Somos adventistas del séptimo día, para la honra y gloria de Dios. Elena Bisguay fue que... Elena Helmut de Guay. Pero sí, una cosa, Claudio, que entrando un poquito al plano espiritual, tú has dado en lo correcto. Desde el principio, la Iglesia Católica ha armado una historia. La Iglesia Católica ha cambiado los tiempos. Hablaste de Constantino, pero no solamente eso. Acuérdate que Constantino fue el responsable con la Iglesia Católica de cambiar el día de reposo. Acuérdense que el séptimo día es el sábado. Y a partir de ahí fue que se cambió la historia para que sea domingo. Eso viene
con un combo de creencias de que no se puede comer carne los Viernes Santos ni los miércoles ceniza, que había que hacerse una cruz en esto, que había que agarrar un pote de agua y que con una oración que le haga el Padre, esa agua era santificada, un agua bendita. La libación. O sea, todo eso. Ahorita cuando venía a cabina, venía con la niña, vimos una procesión del Domingo de Ramos, que yo recuerdo, cuando yo pertenecía a la Iglesia Católica, uno se hacía un crucifijo con esos ramos, se hacía, o sea, todo una cultura antibíblica, Sí, porque cierto. eso no se registra en la Biblia, eso es antibíblico, No lo digo. pero recuérdense que el poder político, social y económico que ejerce en el mundo en la Iglesia Católica es un poder grande y siempre se ha impuesto a la historia. Recuérdense los casos de los reformadores, Martín Lutero, Wycliffe, Zwinglio, Calvino. ¿qué pasó con eso? ¿Qué Juan hizo Hus. la iglesia? ¿Qué hizo la iglesia católica en ese tiempo con esos reformadores? Porque le estaban diciendo que lo que practicaba la iglesia madre en ese tiempo no era lo que decía la Biblia. Entonces, como Lutero vino con una tesis que rompía con ese esquema de que si tú tenías 50 pecados, si tú hubiese cometido 50 pecados y pagaba 300 pesos, esos pecados se borraban. Pero perdón, que precisamente uno de los rompimientos de Lutero fue que la Iglesia Católica de ese entonces comenzó a vender indulgencias. Así es. Para terminar la iglesia de San Pedro, comenzó a vender indulgencias, como se vendía víveres. ¿Cuál es el pecado suyo? Crimen, venga, paga aquí que ya usted está libre del pecado. Martín Lutero, que era profesor universitario, rebatió todo eso y lo pegó en la pared, en las tesis, donde denunciaba el asunto religioso. La Iglesia Católica no se hizo esperar la reacción violenta que tuvo contra Lutero y fue acusado de herejía y pretendió hacer con Lutero lo que habían hecho ya con Juan Hus, que gracias a una conspiración que hubo mayor, Juan Hus, el padre del reformismo, porque fue el primero que inició el protestantismo, fue ejecutado a pesar de que el emperador le había dado un salvoconducto, violó el salvoconducto el emperador, su propia palabra, violó Segismundo, el emperador Segismundo, violando su propia palabra como emperador. Juan Hus fue, ¿sabe cómo murió Juan Hus, señores? A Juan Hus lo agarraron. Primero le pusieron una cosa aquí, un gorrito, para humillarlo. Luego lo vistieron como un cardenal, lo ataron a un poste y lo quemaron vivo. sí, A eso le hicieron Juan Hus. El movimiento cusita tuvo que afrontar una serie de situaciones. También hay que mencionar también que en Europa había una región que se llamaba Bohemia, que era muy liberal en cuanto a la religión, y Bohemia sufrió ataques militares del entonces imperio que dominaba esa época, que era el imperio español, donde Carlos B decía que en su territorio no se ponía el sol. Señores, Lutero fue llevado a la dieta de Worms, me parece. Fue invitado allá. Y allá se llama dieta, no porque se iba a comer nada, sino que estaban reunidos todos los príncipes, sí. y el emperador Carlos B. Era un concilio. Era como un concilio. Y a él se le dio un salvoconducto para por lo menos permitir de que Lutero vaya y exponga. El primer día que Lutero se puso frente a todos, estaba tembloroso y nervioso. En la noche, Lutero se arrodilló y le oró al Señor. Al día siguiente, Lutero se presentó ante el emperador Carlos B y los principales príncipes alemanes, que por ahí que viene el asunto del protestantismo, en los príncipes alemanes, y Lutero dijo que no se iba a retractar. No me voy a retractar, no me retracto de lo que dije, y que Dios me acompañe. Hay que mencionar que los príncipes alemanes simpatizaron con Lutero y el mismo emperador también, pero el emperador le echó hacia atrás y dijo que no iba a convertirse en hereje, como le llamaron. Lutero el acuerdo era que había que permitir que Lutero regresara a su casa, iba a ser apresado. Lutero regresaba a su casa cuando a Lutero se le hizo un autosecuestro.
un príncipe alemán que simpatizaba con él en pleno camino hacia su casa, se lo llevó a un castillo en donde él permaneció ahí a salvo. Luego los príncipes alemanes fueron ante el emperador Carlos B y le dijeron: nosotros protestamos, tenemos derecho a elegir la religión que queramos y el dogma que nos sintamos mejor. El emperador, a pesar de que era un hombre no muy letrado, pero sí era un poco conciliador, el emperador Carlos B, le dijo que eran príncipes protestantes, príncipes evangélicos protestantes, y ahí fue que vino la denominación de protestantismo, que trajo tanta guerra en Europa, tantas matanzas, y fue el principal foco de conflicto durante toda la época de la edad moderna y la edad contemporánea, se podría decir. Claudio Félix, una pregunta que yo quiero que usted me responda. Que me responda con todo su conocimiento, que haga una cátedra espiritual aquí, sí, no, que cualquier sacerdote tiene que venir a escuchar eso, cualquier pastor. Claudio Félix, ¿quién ha tenido en su haber más muertos? ¿Los gobiernos de Estados Unidos o la Santa Inquisición? Pero... ¡Rueda, Gabriel, rueda! Ok. Tiene que decirlo un poquito más bajito. Ok. Sí. Dime algo. Él creó los cielos y la tierra también. Dime algo que yo no sé. Vino como humano a través de una virgen. Dime algo que yo no sé. Sorprendió a los sabios con su gran poder. Predicó la justicia, la verdad y el bien. Y más allá, yo sé de algo, sí, algo que no sé. Dime algo que yo no sé. Sí, dime algo que no sé. Oh, dime algo que yo no sé. Quiero saber. Dime algo. Dime algo. Le dio vista al ciego, al cojo puso a correr. Dime algo que yo no sé. Los demonios huyeron al oír su voz, oh sí. Dime algo que yo no sé.
Sí, dime algo que no sé. Oh, dime algo que yo no sé. Quiero saber. Dime algo, dime algo. En busca de ciencia el hombre hoy está. Y muchos inventos hace realidad. Pero sus planes pronto acabarán. Porque el maestro muy pronto vendrá. Y más allá, yo sé algo, sí, algo que no sé. Dime algo. Señores, continuamos en su programa Notas en Blanco a través de fusión.net y Fusión Radio, Facebook y las redes sociales. Doctor Omar Ramírez, estamos entonces ante un payaso macabro. Bueno, en esta semana dándole seguimiento al caso de Kelvin, el payaso Kanki de Kankimanía. En esta semana un juez de instrucción dictó como medida de coerción 3 meses en la cárcel de Rafael, que es la cárcel que corresponde a los hechos cometidos en Santiago. Pero algo me llamó poderosamente la atención, no sé si ustedes se fijaron en el video de la noticia cuando pasaban en canales locales, es que el personaje del payaso Kanki, Kelvin específicamente, salía del Palacio de Justicia brincando. Yo decía, bueno, pero si serían los nervios, ¿o qué se está celebrando? Y se dijo algo que yo, siendo en calidad de abogado de defensa del payaso Kanki, también hubiese celebrado. La acusación de la red de pornografía quedó desestimada. O sea, la acusación que tenía el Ministerio Público por lo que estaba pidiendo 18 meses de prisión preventiva resultaba por una investigación por supuestamente el pertenecer a una red de pornografía, que era un hecho muy grave, y fue desestimada. O sea, los 3 meses de la medida de coerción que un juez de instrucción le aprobó al Ministerio Público, le dio aquiescencia, vienen siendo dados ya por abuso sexual, no por la red de pornografía. Entonces, entendí después por qué era los brinquitos que estaba dando el payaso Kanki, porque, como decimos en los barrios, se salió debajo de una patana, porque con la acusación que de pertenecer a una red de pornografía, la pena a imponer en un posible juicio de fondo sería de 10 a 15 años. Como no es violación per se, en virtud del artículo 331 del Código Procesal Penal, sí se le puede, en caso de, porque uno tendría que ver las aristas del expediente completo, se podría ser sancionado el payaso Kanki por abuso sexual, que tiene una implicación penal menor que a la de violación sexual. Sí, evidentemente, un caso más de las violaciones de niños y menores de edad. Es penoso que todavía se sigan registrando casos de esa índole para nuestra niñez. Habían, según se ha informado, habían varias quejas de personas que... 4 denuncias. Sí, 4 denuncias. Ese sector de los llamados payasos va a ser muy afectado. Va a ser muy afectado, no solamente él de manera personal, sino que todos esos personajes que pertenecen a ese tipo de trabajo de diversión van a ser afectados. Yo creo que el Ministerio Público tiene ahí tela por donde cortar para que se investigue, que se haga una exhaustiva investigación para dar con los hechos que sean verídicos y poder conseguir una condena si realmente lo puede probar en los tribunales. Como decía, es penoso que todavía se sigan registrando casos de esa índole sobre nuestra niñez, y bueno, sería algo para que las autoridades
pudieran continuar investigando en ese mismo orden a través del caso del llamado Canquimanía. Lo grave del asunto es, señores, que estamos como, esto es insólito, y lo que voy a decir ahora no puede caer muy simpático en muchas personas, pero ¿en quién vamos a confiar con nuestros niños? Ahí es que Así es. Y lo voy a mencionar. Por eso digo que es penoso. Y lo voy a mencionar. No, incluso, escúchame, Claudio, es que quien está siendo sindicado por ese delito de esa aberración infantil no es una persona común, es una persona que está encargada de llevar alegría, de llevar formación, información y darle diversión a los niños. O sea, por eso el caso se reviste de cierta delicadeza, porque se está tratando de un personaje infantil. Sí. Sí, no solamente el asunto de Canqui, hay que mencionar otros escándalos que han surgido, principalmente de la iglesia y los actos de pedofilia. Entonces, ¿en quién uno va a confiar para nuestros hijos? Vivimos una época, aunque ya la mujer, y no soy machista con eso, una realidad, porque antes la mujer se quedaba en la casa criando a los hijos y el hombre se iba a trabajar. Pero vivimos en una época que por la dinámica de nuestra sociedad, ya la mujer no es un ser pasivo que se dedica a estar en la casa exclusivamente. Tiene que salir a trabajar, a estudiar y a crecer como persona. Entonces, ¿en quién uno va a confiar? En Estados Unidos, hace unos años, había se podría llamar una nana, que supuestamente atendía muy bien al niño y le pusieron una cámara oculta. Y las cosas que esa mujer hacía con ese niño, cómo lo golpeaba, cómo lo maltrataba, y lo hacía en una forma tal que no dejara huellas. Esa mujer fue sentenciada a 15 años de prisión. Entonces, ¿en quién uno va a confiar con nuestros hijos? ¿En quién? ¿En quién se puede confiar? Han habido escándalos de profesores abusando de sus alumnos, muchos. Como el caso de Villamella hace ya unos años atrás. Ese fue un verdugo, embarazó dos alumnas. Y otros casos más. Entonces, ¿en quién uno va a confiar? No hay. Han habido casos de padrastros que han abusado, no solamente padrastros, padres han abusado de sus hijos. Es que las personas, perdón Claudio, que están involucrados en las violaciones de menores, son personas del entorno familiar. Eso es cierto. Fíjate que son siempre, muchas veces son hermanos, Sí. padre, su verdadero padre, pero padrastro, Pero que la ley, tío. que la ley le da una categoría, le llama incesto. Sí, incesto, que sí, incluso sí. el incesto dice el párrafo, creo que el 3.3, artículo 132-2-3, que el incesto no es excusable. O sea, en una violación sexual, en una agresión sexual, pueden haber ciertas atenuantes, pero dice que el incesto nunca es excusable. Señores, recordarles que estamos en cadena con la voz celestial en la 107.9 FM para toda la zona este. Déjenme decirle a ustedes que el incesto es uno de los peores y más bajos crímenes que se cometen. ¿Por qué? Porque no solamente que están abusando físicamente de ese joven o esa joven, sino el daño psicológico y el daño que se le hace a la familia es irreparable. El trauma que se le causa a un niño ser abusado por su padrastro o su madre o su madrastra. Atención, Claudio Félix. Atención, Ricardo Sosa. El señor Macín de la Cruz nos está reportando desde Puerto Rico la sintonía. Señor, un aplauso. Un aplauso. Desde Puerto Rico, la gloria de Dios. Margarita María Gutiérrez, también saludos. Sí, gracias. Esto es un espacio de ustedes donde lo estamos haciendo con todo el amor de Dios. Gracias. Es así. Y como le iba diciendo, el daño que se le hace a un joven o a una joven por el incesto, algo terrible. Señores, lo de Canqui nos lleva a reflexionar
y tomen atención esto. Señor, aquí en este país hay muchos grupos de payasos. Está regularizado por ley, cumplen los requisitos de ley esos payasos para actuar, porque yo creo que ponerse un maquillaje con mucho polvo, una nariz roja y hacer mueca allí ante un grupo de niños no es el problema, porque cualquiera puede ser gracioso. El asunto es, cumple los requisitos del lugar, los cientos y cientos de payasitos y payasines que hay un control efectivo, hay algunos parámetros de calidad que deben usarse, o simplemente vengo yo, compro 2 o 3 trajes, pongo una compañía, Payaso Claudio Feli, S.A., y compro una máquina de algodón de azúcar, una de todo eso, y ya. ¿Están regularizados los payasos o no? Sí, así como tú dices, Claudio, ¿qué regularización va a haber en un país como este, donde tenemos muchísimas leyes buenas, pero no se cumplen? Incumplible. No se ponen en ejecución. En ese mismo orden, tenemos el tema también acerca de nuestra vicepresidente, doctor Ramírez, las declaraciones que ella emitió acerca de cuando se le preguntó de las aspiraciones de su esposo, y ella manifestó que ella no quería seguir siendo primera dama, sino que ya era algo prácticamente del pasado, según ella. Y yo creo que ella tiene toda la razón, porque es una política a tiempo completo, es una mujer con toda la preparación del mundo. Pudiéramos tener la oportunidad de ver la primera presidenta de nuestro país de convertirse, en caso de que aspire y gane la nominación presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana. Y yo creo que yo estoy de acuerdo con las declaraciones de ella, aún siendo con relación al esposo de ella, pero es verdad. Ya ella fue primera dama, 8 años, y está siendo vicepresidenta de la República. ¿Y por qué no aspirar a la nominación presidencial? Tal vez se puede convertir en la primera presidenta de nuestro país. Una mujer preparada, con todo la preparación que ella tiene. Yo creo que sí, que ella puede aspirar. ¿Qué ustedes opinan? Miren, yo vi el video de la declaración y quise verlo íntegramente, porque usted tiene toda la razón, doctor Ricardo, pero lo de Margarita es un sí, pero no. Y cuando digo que lo de la vicepresidenta, la honorable vicepresidenta, es un sí, pero no, porque ella dice, yo voy de nuevo, porque ella afirma que ella vuelve a ser la primera dama. Dice, pero qué lástima, porque ya yo fui primera dama y ya fui vicepresidenta. Lo que ella sí afirma de que ella vuelve a ser primera dama. Es decir, que no la vemos con una insistencia. No vemos a la doctora Margarita Cedeño de Fernández con una coherencia, porque en un minuto ella dice, yo quiero ser presidente, y tiene toda el aval del pueblo dominicano. Y sería un privilegio contar en la presidencia de la República con una mujer como es la doctora Margarita, como lo es Milagro Ortiz Bosch, como puede ser Minú, Alejandrina Germán. Son mujeres capacitadas. La misma Carolina Mejía, la hija del presidente. Con preparación de sobra. Tiene Faride. Pero ¿qué resulta? La primera dama, independientemente del deseo de ser primera dama, lo que parece que ella entiende que su realidad momentánea es de primera dama, porque dice, yo vuelvo a ser, lo dice el video íntegro,
Es decir, pero entonces ahí hay, perdón Ramírez, entonces ahí ella tiene una contradicción. Una contradicción, es decir, porque si ella me dice a mí, yo merezco ser, yo le digo, sí, es verdad. Y independientemente de que yo pueda tener mi inclinación hacia el doctor Leonel Fernández, entiendo que Margarita pudiese ser un buen relevo generacional. Ahora resulta, ella está sí, pero no. Sí, hay una contradicción, pero yo lo que creo es que... Sí, pero no, lo merece. Lo que creo es, y es mi opinión particular, yo lo que pienso es que ella tiene que tomar una decisión. Y con la decisión que ella tome, diciéndole al pueblo dominicano de que ella aspira a la presidencia de la República por el Partido de la Liberación Dominicana, no tiene nada que ver como para que sea una ofensa a su esposo. Pero no, doctor, ahí es que vamos. Recuérdense que es el presidente del partido y es su esposo. Entonces, aquí hay dos situaciones. Recuerdo en una ocasión que el extinto periodista César Medina dijo lo siguiente, para el 2011 o 2012 creo. Leonel, sin el apoyo de Danilo, no gana. Danilo, sin el apoyo de Leonel, no gana. Entonces, yo veo como precandidatos del PLD han querido vender una precandidatura atacando al expresidente Leonel Fernández. Y si Temo, por ejemplo, sale agraciado con la candidatura presidencial, ¿contará con el apoyo de Leonel Fernández? Pero Temo, cada vez que hace una declaración, embarrando cada día más la imagen del expresidente, del presidente de su partido. El expresidente, siendo el presidente en 3 ocasiones de su partido. Quien lo nombró a Temo, a Francisco Javier y a la mayoría de esos funcionarios, tuvieron puestos estelares en los gobiernos del expresidente Leonel Fernández. Sobre Temo, me gusta mirar la cámara de frente porque me gusta tener la sensación que estoy hablando con usted que me está mirando. Lo de Temo no solamente es una lealtad, sino una cobardía. Y le voy a decir por qué. Claudio Félix. Le voy a decir por qué lo de Temo. Temo está jugando su rol. Lo que pasa es que es una falta de estrategia. Yo le voy a decir algo. Está jugando tu rol, lo que pasa es, repito, miren. Déjame terminar la idea. Es una cobardía. Y yo no soy simpatizante de Leonel Fernández, y todo el mundo lo sabe que yo no simpatizo con Leonel Fernández. A pesar de que la única vez que yo trabajé en el gobierno fue en el periodo 96-2000. Yo trabajé en el plan social de la presidencia. Yo lo digo abiertamente, responsable como yo no hay nadie, no soy como otro que no. Señor, yo fui circulista, CTPista. Mi papá, Fernando Félix, fue uno de los fundadores del PLD en Villamella. Y yo sí trabajé del 96 hasta el 99, trabajé yo en el gobierno, en el plan social de la presidencia. Sí, yo trabajaba allá. Es cierto. Pero digo que una deslealtad, y le voy a decir por qué una deslealtad. Se puede hacer política, se puede hacer todo lo que usted quiera, pero conservando cierto grado de honorabilidad. Una de las cosas que tiene Leonel, que a mí me gusta mucho, es que Leonel Fernández nunca ha atacado a nadie personalmente. Se llevó del consejo que Balaguer le dio a su mentor para hacer política sin atacar a nadie. Balaguer nunca señalaba a nadie, señalaba hechos. Eso de Temo me cae mal, primero porque Temo fue funcionario de Leonel, y Leonel depositó en él sus grandes confianzas, y era uno de los hombres de influencia por la cercanía que tenía el presidente con él, el presidente Leonel Fernández. Ahora el hacer esto, ya yo no lo veo como una persona confiable, porque no lo es. Y si es una estrategia, Claudio, atacando a la figura principal, del partido, para él tener notoriedad, porque vamos a verlo también como una estrategia. Vamos a verlo como una estrategia. Porque recuérdense, señores, aquí se usa que cuando un merenguero quiere pegarse un escándalo, sale en cuero, o dice una cosa de esto, o dice el otro. O sea, miren como Omega, por ejemplo, en el caso de Omega, una vez preso,
quiso decir que la prisión de él se debía a que él emitió una declaración y Johnny Ventura refutó. Oye, ¿hasta dónde? ¿Pero qué le dio eso? Le dio a Omega la vigencia de la cárcel. Ponerse a hablar en contra de Johnny Ventura le dio a Omega para hacer un paralelismo entre la farándula y la política. Entonces, entiendo que temo, que no le conozco, no tengo por qué hablar, pienso que más bien lo que usted dice, Claudio, es una estrategia atacando al líder para tener notoriedad, porque así quizá de los 22 votos que Temo puede sacar como precandidato, atacando a Leonel puede conseguir 50 votos, atacando al líder. Lo que pasa es, licenciado Ramírez y Claudio, que así como usted mencionó, puso el ejemplo de los artistas. Los artistas están acostumbrados que cuando no están pegados salen con algo, como usted dice. Y los políticos también. Los políticos hacen lo mismo, hacen lo propio. Ahora, debemos de recordar que es una guerra entre los políticos cuando están en la precandidatura, aún siendo del mismo partido. Es que son intereses particulares donde usted aspira, él aspira y yo también. Entonces, hasta que ellos están envueltos en la precandidatura, dicen cualquier cosa, pero al final, y mucho más cuando son del mismo partido, al final ellos resultan unidos y apoyando a uno, porque obviamente tienen que hacerlo, apoyar a alguien. Ahora, ¿qué sucede? Y me excusa, licenciado Ramírez, ¿qué sucede? Las declaraciones de la vicepresidenta de la República son declaraciones que yo particularmente la veo normal. ¿Por qué? Y no tiene nada que ver con que el presidente del partido, que es el doctor Leonel Fernández, sea el esposo de ella. ¿Por qué? Porque son aspiraciones e intereses diferentes, y el derecho que tiene el presidente Fernández de aspirar, ese mismo derecho tiene ella, sin que se tenga que mezclar una cosa con la otra. Lo que pasa, doctor, que la vicepresidenta está jugando un juego peligroso. Y le digo que está jugando un juego peligroso porque ella sabe que la papa, la candela, está entre su esposo, él es el presidente, y el actual presidente de la República. Lamentablemente voy a decir esto, lamentablemente, aquí no se asimila otro candidato fuera de Leonel y Danilo. Ahora, si Leonel y Danilo, como propongan un sector, un disparate, dicen, vamos a disponer de nuestra aspiración y vamos a aspirar a fulano, que eso, el poder, señor, el poder no se cede. No, es que hay gente que está con una utopía. No, porque Danilo quiere volver a ser el presidente. Leonel fue presidente 3 veces y quiere volver. El poder es bueno. El tiempo dedicado a la política, por los políticos, valga la redundancia, es para no cederle ese poder a nadie. Ahora bien, lo que sí yo pienso es que ellos son aspirantes en la precandidatura. Y al final, dependiendo de cómo vayan las encuestas de manera particular, ellos van a apoyar a uno, porque si Danilo y Leonel observan que la vicepresidenta es la mejor indicada, de acuerdo a las proyecciones del electorado, obviamente que la van a apoyar a ella, porque al final hay que apoyar al que se perfila ganador. Una pregunta, y yo quiero que eso no se vea como un ataque, ni que se vea mucho menos como algo. ¿Cuáles han sido los logros políticos que ha tenido la vicepresidenta? Perdón. Yo como futuro votante, ¿cuáles son los logros políticos que tiene la vicepresidenta? Mencióname 2 logros políticos. Dime 2 logros políticos que haya tenido. La vicepresidenta ha hecho un trabajo extraordinario. Sí, ¿cuáles son los logros? En el gabinete social. Sí, pero está hay bien. Un trabajo progresando con solidaridad, sí, que está ahí. Una pregunta, Claudio Félix. No estamos de acuerdo ahí, Claudio. No, pero está bien. Una pregunta, Ricardo Sosa. Le estoy pasando al que nos están viendo por fusionfm.net, por el Facebook Live de Fusión Radio, le estoy pasando un lapicero y un papel en blanco. Ricardo Sosa,
yo quiero que usted escriba ahí. Estamos en medio de una primaria del PLD. Leonel o Danilo. No, negativo. ¡Ruédalo, ruédalo! Hay que rodarlo. Dime algo. Él creó los cielos y la tierra también. Dime algo que yo no sé. Vino como humano a través de una virgen. Dime algo que yo no sé. Blanco se transmite a través de fusionfm.net, en Facebook Fusión Radio, en cadena con la voz celestial a 107.9, mezcla 99 y Radio Beats. Señores, ya estamos llegando ya a los minutos finales de este espacio. Doctor Omar Ramírez. Gracias a mi sobrina que nos reportó la sintonía desde aquí mismo de la cabina, pero por lo menos se está marcando una sintonía en la página. A José Tejeda, mi eterno cuñado en Palenque, saludos de Palenque, nos escuchan desde la San Cristóbal, el municipio de San Cristóbal, Palenque. Saludos por allá a Bienvenido Tejeda, a doña Silvia, a Omar, a Patricia, a los niños, a todos por allá, y a todas las personas, muy en especial a la señora Margarita María Gutiérrez y a Macín de la Cruz desde Puerto Rico. Nuestro saludo y nuestro respeto, y esperamos que cada domingo los temas que traemos para ustedes sean del deleite de todos ustedes, porque lo hacemos con mucho amor y con mucha pasión. Estos tres humildes servidores de licenciados en Derecho estamos aquí para llevarle informaciones sanas, veraz y sobre todo objetivas. Doctor Sosa. Sí, agradeciendo a nuestros oyentes que tienen el privilegio, o tenemos nosotros el privilegio de que ellos dediquen un poquito de tiempo en un domingo de descanso. Les agradecemos la sintonía y que pasen un buen fin de semana, una Semana Santa en paz, en tranquilidad, en reflexión, y el próximo programa le traemos otro tema muy importante. Entonces, por fin, ¿es domingo de Ramos o domingo de Romos? ¿Cuál es? ¡Ruédalo, ruédalo! Buenos días y gracias por la sintonía. Hasta la próxima semana. Faltan dos saludos, me va a arrancar la cabeza.